aquí en Noticias 3.0 y en esta oportunidad vamos a hablar con nuestro columnista, nuestro analista económico Rodolfo Treber, porque está el tema de Vicentín todavía lo que está ahí trabajándose, digamos, están viendo si van, si no lo van a hacer, cómo lo van a hacer, pero nosotros vamos a ir a la parte conceptual, digamos, del tema de Vicentín, que me parece lo más importante para entender de qué se trata. Hola Rodolfo, ¿cómo te va? Hola Gustavo, hola Romina, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo Hola, bien? Rodo. Bien, todo bien, todo bien. Contame, Vicentín, nacionalización, estatización, ¿qué es? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esa cosa? Porque son dos conceptos que pareciera ser lo mismo, pero no es así. Sí, sí, no se puede, es como un paralelo es que no se puede estar medio embarazado o ser medio traidor. O Claro. estás Claro. embarazada o sos traidor o sos traidora, pero no se puede estar a la mitad. No. Exacto. Y por lo tanto, esta discusión sobre la incorporación de capitales, hacer una empresa de capitales mixtos, la incorporación de capitales privados, que sea 100% estatal, es una discusión de profundidad que después va a ser a la eficiencia del desarrollo productivo de la fábrica. Claro. Por lo tanto, es un tema que para todos los que bregamos por una patria más justa, una patria que con desarrollo productivo, una patria donde avance la generación de empleo genuino, es necesario analizarla en profundidad para no cometer los mismos errores que se cometieron durante tantos años. Entonces, antes que hacer un análisis basado solamente en opiniones, lo que les preparé es hacer un repaso de nuestra propia historia que nos muestra claramente, con éxitos y fracasos, motivados por distintos intereses, qué es lo que rinde y qué es lo que no rinde en materia de capitales privados, capitales mixtos, como ahora se está promoviendo, como lo es la YPF actual y como se está promoviendo que sea la Vicentín del futuro, y las empresas 100% propiedad estatal. Dale, Ah, vamos, genial. vamos con eso. Bueno, como antecedente histórico de la participación estatal, tenemos el gobierno que más participación estatal tuvo en la producción de bienes y servicios, que fue el gobierno de Juan Domingo Perón, desde 1946 hasta 1955. Sí. No hace falta abundar en estos detalles sobre el escándalo de desarrollo productivo que hubo, sobre el escándalo y lo grandioso de la generación de empleo que hubo en ese momento, pero para dar solamente algunos detalles podemos nombrar empresas como AFNE, que tenía contemplado Astillero Río Santiago y Fanazul, IAME, Fabricaciones Militares, CONEA, YPF, Ferrocarriles Argentinos, Gas del Estado, un modelo económico, un modelo económico que subordinaba el capital al interés social, que a partir de dominar los sectores estratégicos de la economía por el Estado, subordinaba políticamente, pero impulsaba y promovía económicamente al capital privado. Voy a repetir este concepto. Sí. Un modelo económico que, a partir de tener los sectores estratégicos en manos del Estado, subordinaba políticamente al capital privado, pero lo impulsaba y lo promovía económicamente, en su desarrollo productivo, pero que no tenga manija para tomar decisiones políticas. ¿Se entiende? Sí, Sí, perfecto. o sea que el Estado era el que ayudaba en todo caso, supervisando, coordinando todas las acciones productivas y a la vez ayudaba a que el privado también avance, pero sin dejarlo que tome las decisiones, porque el interés nacional es el que determina, el determinado por el Estado, algo así. Así es. Ahí va. Entonces, ni capitalista 100% privado, ni comunista 100% estatal, en esta asociación entre empresa del Estado en los sectores estratégicos y capital privado, subordinado políticamente, pero con el impulso económico del Estado, es que se vio un modelo mucho más ágil y mucho más eficiente en el desarrollo productivo e industrial que lo que eran hasta el momento los dos polos mundiales, ¿no? Por eso el enemigo era bipolar. Claro. Tanto Claro. los comunistas como los capitalistas, tanto Rusia como Estados Unidos, estaban unidos en la Unión Democrática de ese momento contra Perón. Sí. Pero bueno, eso es tema de análisis. A ver, Rodo, Eso es tema de... a ver ahí, Sí, la voy a albertear un cacho. ¿Puedo? A ver, Lo que, Dios. lo que, lo que está explicando Rodolfo es Sí. lo que se conoce
cuando uno lee economía política o algo que tenga que ver, digamos, de la economía, como la condujo la economía. El Estado conduce la economía. Ahí está. Es esto, lo que está explicando Rodolfo. Vamos, seguí. Eran paréntesis. Sí, que la quería vertear un tanque. Sí, te falta un gráfico con una Una Tengo un lapicera celular detrás. negro, te puedo meter miedo con un celular negro. Vale. Bueno, como antecedente exitoso de este paso de estas empresas 100% estatales, podemos usar un caso testigo que es ejemplificador del contexto actual, que es YPF, es la empresa de bandera argentina, la que todos, al decir, bueno, ¿qué empresa argentina conoces? Lo primero que se le viene a la mente a cualquier argentino es YPF. La YPF es 100% estatal en el periodo 1946-1955. Elevó, por ejemplo, algunos datos por encima que solamente para fundamentar esta idea del desarrollo económico productivo que genera el Estado en los sectores estratégicos. La producción, consumo y distribución de petróleo pasó de 6 millones a 14 millones de toneladas en el periodo. Las destilerías de YPF aumentaron su producción de 8.000 metros cúbicos a 25.000 metros cúbicos. 200%. Con el impulso de YPF, en su momento, se creó la empresa Gas del Estado y se hizo un gasoducto enorme de 1.704 kilómetros de tuberías de acero sin costura. 1.704 kilómetros de tuberías de acero sin costura del gasoducto Comodoro Rivadavia a Buenos Aires. Todo ese impulso generó que se triplicara la producción de gas natural y que se triplicaran los usuarios, porque el gas y la energía, la nafta, el petróleo, se vendía para el consumo interno a precio de costo. ¿Por qué? Porque el Estado no persigue la ganancia, persigue el desarrollo productivo y el bienestar social. Entonces se vendía todo a costo y elevó, impulsó todo el sector productivo privado. Este desarrollo y crecimiento exponencial que tuvo la YPF 100% estatal es totalmente incomparable con el vaciamiento y la parálisis que ocasionó la privatización. Pero también choca de frente con la actualidad mixta, de la empresa YPF, ¿no? Sin ir mucho más atrás en el tiempo, tenemos un ejemplo claro de los últimos meses. En el trimestre de marzo, abril, mayo, YPF tuvo una gran oportunidad de avanzar en la participación del sector de combustibles y de energías. Cuando el precio del petróleo se cayó abruptamente, el precio de las acciones de las empresas bajaron, e YPF, en vez de salir a comerse la participación de las empresas en el sector privado, ¿qué hizo? Pulsó un barril criollo, le puso un precio mínimo al barril de petróleo en $45 cuando los precios estaban por debajo de los $20, y de esa manera todos y cada uno de los argentinos, sin importar el nivel de ingreso que tenga, sin importar el poder adquisitivo que tenga cada uno de nosotros, subsidió indirectamente a las multimillonarias petroleras privadas. ¿Cómo es esto? El raro libre comercio es ese, ¿no? Porque todos Libre estos para muchachos quién. son los que pregonan el libre comercio, digamos, ¿no? No, que hay que invertir, que hay que traer capitales. Bueno, ahí ven cómo funciona el libre comercio de las grandes empresas de la Argentina. O sea, si no es a costa del pueblo argentino, no laburan. No. Esto es claro, tienen un mercado cautivo y bueno, seguí porque me engrano. Eso fue impulsado por el gobierno nacional bajo el eufemismo de barril criollo, bajo la mentira, la hipocresía, el cinismo de barril criollo, que le ponen un nombre lindo y parece que te están haciendo un bien. Claro, pero en realidad, como el dólar solidario. En realidad lo que sucede es que cuando elevan el precio del petróleo de forma unánime, como el petróleo está metido en todos los bienes y servicios por el costo logístico, por el costo de transporte que tienen todos los bienes que compramos, nosotros cuando vamos a comprar una papa, cuando vamos a comprar una mesa, cuando vamos a comprar cualquier bien, una parte del precio es el petróleo, es la nafta, es el combustible. Entonces, todos nosotros, con nuestras compras diarias, semanales, mensuales, subsidiamos a través del precio de los bienes, subsidiamos a las multimillonarias empresas petroleras privadas. ¿Y por qué se da esta contradicción in limine de
el interés social contra el interés que debería tener la empresa del Estado, ¿no? El interés del capital privado de la ganancia contra la empresa del Estado. ¿Por qué? Porque la mitad de la empresa YPF es privada y los accionistas de la empresa privada tienen parte de acciones también en otras petroleras. Por lo tanto, la mayor parte del mercado persigue los intereses privados. Claro. Y además, Entonces, esa ganancia, sí, cuando vos haces el balance y retirás las utilidades, la tenés que repartir y no o sea, si fuera todo estatal, toda esa utilidad que gana YPF lo reinvierte. En cambio, cuando vos tenés una participación privada, esas utilidades, por el estatuto, la sociedad anónima, de lo que es la empresa privada, lo que hace es repartir los dividendos, que es repartir la ganancia entre sus accionistas. Con lo cual, la empresa siempre reinvierte la parte estatal, pero está reinvirtiendo quizás, dependerá del porcentaje de acciones que tenga la empresa, reparte su ganancia en sus accionistas privados. Hoy estoy... bueno, esa es la principal contradicción que genera que pongan un precio sostén elevadísimo. Claro. Que pongan un precio sostén, ¿por qué? Porque el interés privado, que es contrapuesto al interés social de la empresa estatal, coexisten en una misma empresa, conviven en una misma empresa. Entonces, ¿qué hace esto? Paraliza la actividad. ¿Por qué? Porque el principal interés de la YPF 100% estatal debería ser poner los precios de la energía al costo para así impulsar el desarrollo productivo de todas las pequeñas y medianas empresas privadas, de todos los empresarios privados argentinos. Con una energía al costo, el interés social de que se mueva el mercado, de que se promueva la economía, de que se promueva el desarrollo industrial, sería exitoso. Pero como prima el interés privado sobre la empresa YPF, tienen que poner un barril para subsidiar, para que todos nosotros subsidiemos las ganancias de los multimillonarios empresarios privados del sector petrolero. Entonces, ese es un claro ejemplo de la empresa mixta. Pero dejando atrás el caso de la empresa mixta, también vamos a tocar cómo es el mundo de las empresas 100% privadas en los sectores estratégicos. Bueno, esto es la actualidad, ¿no? La realidad en la cual vivimos, que no hace falta ahondar mucho detalle para darse cuenta. Por ejemplo, en el caso del complejo del comercio exterior, la aduana, la logística, la comercialización, la producción están 100% en manos privadas. Sí. Y el resultado el caso de político... Vicentín, Rodo. Es el caso de Vicentín. ¿Cómo? El caso de Vicentín. Claro, está 100% en manos privadas. Entonces, el resultado político de ese complejo exterior en manos privadas es, bueno, es escandaloso, aunque sea redundante quizás, siempre hay que decirlo. En lo que refiere al complejo de exportadores, Argentina está exportando materia prima para producir alimento para más de 470 millones de personas, mientras que internamente sufre el hambre en pibes, en pibas, en viejos, en cada barrio, pueblo, ciudad del país. En lo que refiere a las cámaras importadoras, a la importación, estamos importando, comprando al exterior, más de 60.000 millones de dólares de forma anual, que equivalen a 7 millones de puestos de trabajo, mientras acá, en un país donde está todo por hacerse, nuestros argentinos, nuestras argentinas, están esperando que se les dé la oportunidad de tener un trabajo, de tener algo que hacer, para permitirle una vida digna para ellos y sus seres queridos. Entonces, no hay más ejemplo más claro que estos del complejo del comercio exterior para mostrar lo que sucede cuando los sectores estratégicos están en manos privadas. Es clarísimo, clarísimo, Rodo. Entonces, del repaso de nuestra propia historia, podemos asegurar que el Estado debe estar presente en los sectores estratégicos de la economía nacional. Es la única forma de hacer una eficaz y eficiente regulación de la economía argentina. Exacto. También con estos ejemplos queda expuesta la inmobiliaria y el estancamiento que produce la convivencia de intereses contrapuestos dentro de una empresa, con el caso de YPF. Sí. Sí, perfecto. Porque lo estatal persigue el interés social, el bien común.
la política. Claro. El privado persigue el único objetivo de la ganancia, el afán de lucro, la acumulación. Sí, claro. Entonces, tiene que ser utilizado ese ansia tiene que ser utilizado para el bien del país a través del impulso estatal, de la subordinación política del Estado al privado. No hay que eliminar al privado, no, es el mayor generador de puestos de trabajo, pero hay que impulsarlo. Y no hay que dejarle la valija política, nunca hay que dejarle el poder político. Esta definición es clara para entender por qué Vicentín y cualquiera otra empresa del sector estratégico, en mi humilde entender, tiene que ser 100% estatal. Bien. Clarísimo, Está Rodo. clarísimo. Clarísimo. Bueno, aparte que lo que está bueno es que todas las semanas tengamos un repaso sobre estas cuestiones, Rodo, que las explicás tan claramente y que además sirven mucho a poder pensar de manera estratégica y de manera nacional en lo que nos está pasando. Así que buenísimo y clarísimo lo que nos comentaste en esta tarde, Rodo. Muchísimas gracias. La última, Romy, conclusión que te doy, que en definitiva, las empresas de capitales mixtos sirven solamente para que la parte estatal se haga cargo de los riesgos, de las inversiones y de las pérdidas en los casos de inestabilidad económica, mientras que la parte privada hace usufructo de las ganancias de igual manera, pero con la gran seguridad que le da estar con la espalda de 45 millones de argentinos, con la espalda del Estado Nacional. Entonces, ¿para quién es beneficioso capital mixto? Solamente para la empresa privada. Exactamente. Bueno, clarísimo, Rodo. Muchísimas gracias. Y nada, nos estamos viendo el martes de nuevo. Nos vemos el martes, Rodo, con otra columna tuya de no sabemos qué todavía, pero... No, pero hay que seguir profundizando en todo esto, así que da para un montón, Rodo. Muchísimas gracias. Hay banda de cosas para hablar de economía, así que, Rodo, nos vemos y buen fin de semana seguramente. Nos vemos el martes. Dale. Un abrazo para los dos. Gracias, Rodo. Gracias.